¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro López. Es una alegría para mí estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Soy de la ciudad de Mercedes y quiero agradecer a Santiago por la invitación para tener este tiempo juntos. Quería hablar con ustedes hoy de un tema que es bastante fuerte en la vida de todos nosotros, por lo menos creo que es así lo fue en mi vida, y es el tema de la culpa. Todos nosotros desde muy pequeños hemos tenido que lidiar con este tema de la culpa. Desde que somos chiquitos, ustedes pueden ver niños que hacen alguna travesura, rompen algo en la casa y de repente ya sienten ese nerviosismo, ese terror a ser descubiertos, saben que hicieron algo mal y de alguna manera lo quieren esconder. En algunos casos hasta es algo simpático o tierno. Un niño que insiste a la madre que no comió el dulce de leche y tiene toda la cara manchada, nos causa ternura, pero en realidad ya se ve ahí algo que está instalado muy fuerte en nuestro corazón, y es que sentimos culpa cuando somos conscientes de haber hecho algo malo. La palabra culpa tiene por lo menos dos sentidos. En primer lugar, culpa se refiere a la responsabilidad real por una acción que ha sido hecha, que fue equivocada y que normalmente trae consecuencias más o menos graves. O sea que la culpa en ese sentido es como una responsabilidad que tenemos. Por ejemplo, en un accidente de tránsito, si dos personas chocan en la calle, normalmente se hace una investigación para ver quién fue el culpable, es decir, quién tuvo la responsabilidad mayor para que ese accidente se produjera y en definitiva quién se va a hacer cargo de la reparación de los daños. Entonces, culpa ahí es algo objetivo, algo de lo cual una persona es responsable. Por otro lado, también usamos la palabra culpa para referirnos al sentimiento, a la carga, al peso por haber hecho algo equivocado. Esas dos cosas en realidad están relacionadas y todos nosotros tenemos dentro nuestro, parte de nuestra personalidad, lo que llamamos conciencia. La conciencia es esa voz interior que nos acusa cuando nosotros hacemos algo sabiendo que está equivocado. Muchas veces nadie nos vio, nadie sabe, pero nosotros dentro nuestro sabemos que eso está mal y es como algo que nos incomoda y nos carga saber que tenemos una responsabilidad. Muchas personas no aguantan esa presión de su propia conciencia y terminan confesando un crimen o confesando algo que han hecho simplemente para liberarse de esa voz que los acusa. Cuando una conciencia funciona bien, la responsabilidad y el sentimiento van juntos. Es decir, puede haber personas que hacen algo malo y son responsables, es decir, tienen culpa, pero no sienten ninguna carga, no sienten ninguna responsabilidad, ningún peso. Entonces tienen la culpa, pero no sienten la culpa. Eso es algo que muestra que la conciencia no está funcionando bien. También se puede dar el caso contrario. Hay personas que no son responsables de algo y aún así viven con una tremenda culpa. Un caso bastante conocido es de los soldados que vuelven de la guerra y han perdido compañeros de batalla y muchas veces ellos comienzan a sentir una gran culpa por haber sobrevivido. Aunque parezca una paradoja, ellos se sienten mal por haber sobrevivido, mientras que otros compañeros, muchas veces considerados mejores que ellos, han muerto en la guerra y ellos viven cargándose con una culpa que no es real. Probablemente ellos no sean responsables. Entonces puede pasar las dos cosas: que seamos responsables y no sintamos ningún peso, no sintamos culpa, o que sintamos culpa por algo de lo cual no somos responsables. En ambos casos, ese desajuste conduce a cosas negativas. A mí me gusta pensar en la culpa, en el sentimiento de culpa, como una luz de alarma o una luz de alerta que se enciende en nuestra vida. A veces lo he comparado con las luces del tablero de un auto. Si ustedes alguna vez se subieron a un vehículo, o quizás sus padres, su familia, o en algún vehículo, han visto que en el tablero donde está el conductor hay diferentes lucecitas que normalmente están apagadas.
Cuando una de esas luces se enciende, quiere decir que hay algo que el conductor tiene que prestar atención. A veces es una cosa sencilla como no te pusiste el cinturón de seguridad o tenés el freno de mano activado, cosas así. Pero hay algunas luces que son que nos ponen más nerviosos a los que tenemos autos. Por ejemplo, la luz del aceite. Enciende esa luz y quiere decir que hay poca presión de aceite, puede ser que el auto le falte aceite. Hay otras luces que también son peligrosas de que estén encendidas. Ahora, imagínate un conductor que ve esa luz de alerta en el tablero y dice, ay, no aguanto más ver esa luz, tengo que hacer algo, ya sé lo que voy a hacer, voy a ir y voy a desconectar el cable de la lamparita para que esa luz no esté más encendida. De esa manera desconecta y ahí se sube al auto y ya está tranquilo porque la luz no está más prendida y sigue andando. Uno diría, no, es una locura hacer eso, porque no resolviste el problema, resolviste solamente la alerta, pero apagar la alerta no resuelve el problema. Y si seguís andando de esa manera, seguramente tu auto lleve gran daño. Bueno, hay muchas personas que enfrentan de esta manera la culpa. Tratan de apagar esa culpa, de apagar esa voz de diferentes maneras y pensar, está todo bien, bueno, no pasa nada acá, yo sigo, me distraigo, me divierto, busco diferentes actividades para no prestar atención a esa culpa que yo siento y seguir andando. Pero tarde o temprano algo peor va a pasar si nosotros no entendemos esa voz. Muchas veces sentimos culpa porque tenemos culpa. Ignorar el sentimiento no soluciona el problema. Ahora, tampoco sería sabio una persona decir, bueno, está la luz encendida, hay un problema con el aceite, no uso más el auto, lo estaciono y chau, algo anda mal, no lo puedo usar nunca más. También sería algo raro. Normalmente lo saludable sería, bueno, está la alarma, no ignoro el problema, está la luz encendida, pero lo que voy a hacer es buscar a alguien que pueda resolver ese problema para seguir andando y usando ese vehículo. En nuestra vida es así. La culpa puede manejarse de estas dos maneras: ignorarla y destruirnos más, o paralizarnos y negarnos a avanzar. Por eso nosotros en la Biblia encontramos la única solución que el ser humano tiene para el problema de la culpa. Ese sentimiento de culpa puede llevarnos por dos caminos. A algunas personas los conduce por el camino del remordimiento, pero Dios quiere que ese sentimiento de culpa nos conduzca al arrepentimiento. El remordimiento es algo que trae tristeza, trae muerte, trae depresión, trae destrucción. El arrepentimiento, por otro lado, restaura nuestra comunión con Dios y nos da una nueva vida. Hay un caso muy famoso en la Biblia, quizás ustedes hayan estudiado la vida de Saúl y también de David, dos hombres que fueron elegidos por Dios para ser reyes de su pueblo. Ambos cometieron pecados graves. Ambos fueron confrontados con ese pecado. Quizás después puedan leer sus historias. La diferencia entre ellos dos, la mayor diferencia es que Saúl estaba preocupado por su reputación y por cómo las personas lo iban a ver después de haber pecado, y nunca se arrepintió. Él sentía el remordimiento, pero sentía el remordimiento porque eso podía traer consecuencias negativas para su vida. David, por otra parte, cuando pecó, y pecó de una manera muy triste, muy grave, y fue confrontado con su pecado, David simplemente dice: he pecado contra Dios, y se arrepiente. Él no se preocupa en su reputación, no se preocupa por lo que otros iban a decir, él simplemente está pensando: pequé contra Dios. El pecado es grave porque es una ofensa contra la santidad de Dios, pero ese mismo Dios contra el cual nosotros pecamos es el mismo Dios que quiere limpiar nuestra vida si nos arrepentimos, y limpiarla para usarla para su gloria. Por eso es importante que nosotros pongamos nuestra fe en Jesucristo. Algunas personas dicen por ahí: tenés que aprender a perdonarte a vos mismo. Es una frase que suena bien cuando la escuchamos, pero en realidad es una gran mentira.
nosotros no tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Lo que nosotros tenemos que hacer es aceptar el perdón que Dios nos ofrece por fe. Aceptar que Dios nos perdonó. Les invito a leer un pasaje que está en Isaías, capítulo 6. En este pasaje el profeta Isaías tiene una visión del trono de Dios y de la santidad de Dios. Dice Isaías: «Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con las tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: He aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: He aquí, envíame a mí». Querido adolescente, yo no quiero ser muy largo en este estudio, pero yo sé que en la adolescencia, en particular, es un periodo donde tenemos muchas inseguridades, porque cometemos muchos pecados, porque fallamos muchas veces, y nuestra conciencia nos trabaja y nos acusa, y nos hace sentir que no somos dignos de estar delante de Dios. ¿Y sabes qué? Quiero darte una noticia. Es verdad, no somos dignos de estar delante de Dios. No somos dignos de ser llamados sus hijos. No somos dignos de servirle. Pero Dios ha hecho algo para limpiar nuestra vida y quitar nuestro pecado y la culpa. Y eso fue el sacrificio de Cristo. Entonces, cada vez que tu conciencia te acuse, vos no la ignores, pero no te guardes esa culpa y te paralices como aquel que no quiere usar su auto. Anda con esa culpa a la cruz de Cristo, confesá tu pecado y recibí el perdón de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que sigas andando, Dios quiere que le sirvas, Dios quiere usarte. En este pasaje de Isaías es fabuloso, porque el ángel no le dice: no sos tan pecador, todo el mundo lo hace, no hay ningún problema. No, la culpa es real, pero esa brasa tomada del altar, que nos hace pensar en el sacrificio de Jesucristo, es usada para limpiar su vida. Y de esta manera nosotros, cada vez que sentimos el pecado en nuestra vida, cada vez que cometemos pecado, podemos ir al altar, a la cruz de Cristo, y pedir a Dios que perdone ese pecado, que quite esa maldad, que limpie esa culpa. Romanos 8, versículo 1 dice: «Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». Tenemos que creer esa gran verdad para poder seguir caminando. Dios no quiere que su gracia y su misericordia sean usadas para menospreciar el pecado y vivir una vida sin preocuparnos con el pecado. Lo que Dios quiere sí es ofrecernos un medio para que nosotros podamos quitar el pecado del medio y mantener nuestra comunión con Dios. Por eso dice también el apóstol Juan en una de sus cartas que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso lo está diciendo a creyentes. Y después le dice: hijitos míos, estas cosas les digo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Él es quien derramó su vida, Él es quien derramó su sangre por nosotros y Él es quien nos limpia de toda maldad. Entonces, si vos estás luchando con el pecado, estás luchando con la culpa, no creas la mentira del diablo de que Dios no te puede usar más, de que sos demasiado malo para estar en su presencia o que no te lo mereces. Eso es media verdad, eso es parte de la verdad. Pero Satanás te quiere dejar ahí, convencido de lo pecador que sos. Dios te dice: es verdad que sos pecador, es verdad que sos culpable, pero mi Hijo Jesucristo murió en tu lugar, derramó su sangre y te ofrezco el perdón. Nosotros recibimos ese perdón y es por eso que exaltamos a Jesucristo, es por eso que adoramos a Jesucristo, es por eso que le agradecemos a Jesucristo por haber muerto en nuestro lugar y quitar de en medio el pecado y la culpa. Quiera Dios que puedas entender esta verdad. Quiera Dios que puedas apoyarte
en hermanos de la iglesia, en tus líderes, si estás luchando con algún pecado que lastima tu conciencia, porque la vida cristiana es una vida de santificación, y muchas veces nosotros ciertas cosas que en su momento no nos parecían mal y las hacíamos como si nada, a medida que vamos conociendo la santidad de Dios, vamos conociendo la palabra de Dios, comenzamos a percibir que eso está mal y que necesitamos dejar eso. Pero ahí comienza una lucha espiritual, y en esa lucha espiritual Dios usa su palabra, Dios usa su espíritu, pero también Dios usa hermanos que nos ayudan a seguir adelante, y nuestra vida va creciendo día a día en santidad. Que esa sea la realidad en tu vida, que puedas disfrutar de la comunión con Dios y que puedas ser, como veíamos acá, alguien a quien Dios pueda usar para su gloria. Que Dios te bendiga.